Feliz de estar con Yeshua y Tagui. Saben que los llevo en mi corazón, en mis oraciones, que de verdad es una comunidad que amo profundamente y de la cual he visto el paso de Dios así de manera radical, y que me asombra que a esta hora, martes, estén conectadas 54 personas. Entonces mi corazón empezaba así a latir con fuerza y yo, ¡qué emoción! Veo caras conocidas. Qué bueno que en cuestión de segundos todos prendan las camaritas, que los quiero ver rostros, así sea a través de esta pantalla, pero así sea unos segunditos, que prendamos la cámara y nos saludemos, nos demos un movimiento de manos, porque a veces esta virtualidad como que es fría, pero no, aquí vamos a ser revolucionarias y vamos entonces a saludarnos y acercarnos en el amor del Señor. Qué alegría, veo rostros muy conocidos: Yasmín, Flor Ángela, Sonia. No, qué emoción, de verdad, un abrazo súper grande para todos. Y como lo decía Martica, pues están en un ciclo muy especial, en un ciclo en el que recordamos que hemos sido llamados no porque seamos capacitados, sino porque Papá Dios Señor, nos quiere capacitar, y nos quiere capacitar para toda obra buena. Como él mismo nos lo ha pedido: vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, para que no se me duerman, vamos a decir todos juntos esas palabras que San Pablo nos regala. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso, un personaje que incluso tiene libro propio, y es el profeta Daniel. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer todo el libro de Daniel, pero les recomiendo que se lean los 14 capítulos de esa historia, porque uno comienza y no quiere terminar, porque es una historia llena de visiones, llena de misiones, llena de retos, de pruebas, pero que siempre en cada una de ellas está la mano poderosa del Señor. Incluso el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y no sé si aquí hay algún Daniel presente en este grupo de 54 personas, pero les quería decir que el significado de nuestro nombre va totalmente arraigado a nuestra misión. Por eso esa es la primera tarea que yo los quiero invitar a que hagamos en esta noche, y es buscar el significado de nuestro nombre. Porque el nombre para los judíos se representa eso, parte de la misión. ¿Quién soy yo? Por eso Papá Dios nos llama por nombre propio, porque Él nos conoce. Él, cuando nos creó, nos creó con un propósito más grande de lo que nosotros pensamos o imaginamos. En palabras del profeta Isaías: mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Y así como el cielo está por encima de la tierra, así son los planes que yo tengo para ti. ¿Lo estás escuchando? Que así como el cielo dista de la tierra, así son los planes Laurita, Lorena, María Minerva, Patricia, Marta, Gloria, Luz Adriana, Mariela, Martica, todos ustedes. Así son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es más, como lo dice un maestro judío, el día en que tú naciste fue el día en que Dios descubrió que el mundo no podía vivir sin ti. Hermosa, a mí se me eriza la piel cuando yo recuerdo esa frase. El día en el que tú naciste, esa fecha puntual del año, ese día en particular, fue el día en el que Dios reconoció que el mundo no podía vivir sin ti. ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios no crea basura. Dios todo lo crea bueno, agradable y perfecto. Y Dios, cuando te creó con un propósito, con una misión, como creó a Daniel, como creó a Oseas, como creó a Jeremías, pero también te creó a ti. Y en el bautismo recibimos la gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes. Reyes para administrar todos los bienes que recibimos del Padre, sacerdotes para ofrecer toda nuestra vida al servicio de su reino, y profetas para anunciar
denunciar y renunciar. Esa es la tarea del profeta. ¿Anunciar qué? Anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Y ese anunciar comienza con la escucha de la palabra de Dios. Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos como profetas es anunciar la verdad, anunciar el camino, anunciar la vida, que es el mismo Jesucristo. Y ese anunciar parte de la escucha de la palabra del Señor. Segunda tarea que tiene el profeta, renunciar. Renunciar a toda tentación, renunciar a todo pecado, renunciar a toda distracción. Y la tercera tarea de un profeta es denunciar. Denunciar toda esclavitud, denunciar todo pecado, denunciar todo aquello que nos aparta del Señor. Y justo el profeta Daniel, es decir, ese que tiene la gran tarea de anunciar, nos va a describir o nos va a relatar o nos va a mostrar a lo largo de su libro cómo entonces logró cumplir esa misión, ese papel, ese propósito que Papá Dios tuvo para con su vida al momento de crear. Entonces, les voy a contar brevemente, por cuestiones de tiempo, la historia del profeta Daniel. Pero como les dije hace algunos segundos, les recomiendo que se lean el libro de principio a fin, porque es maravilloso. Entonces comienzan diciéndonos que el profeta Daniel fue sacado de Jerusalén y llevado a Babilonia. Esto como parte de un mandato que dio el rey Nabucodonosor. ¿Qué tal el nombrecito? Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Entonces el rey invadió Jerusalén y pidió que escogieran dentro de pues toda la población a jóvenes que tuvieran buen aspecto, o sea, fueran bien parecidos, en palabras paisas, que fueran lindos, que tuvieran conocimiento de la ciencia, que vinieran de familias prestigiosas, que no tuvieran ninguna enfermedad o en palabras textuales de la palabra de Dios, que no tuvieran defecto alguno y que estuvieran aptos para el servicio del palacio. Entonces, dentro de esas características, entonces estaba Daniel junto con otros jóvenes y se los llevaron de Jerusalén a Babilonia. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Y es que Jerusalén, pues sabemos que el Dios que reina en Jerusalén es el Dios vivo, real, actual y actuante. Es nuestro Dios, nuestro Señor. Pero en Babilonia era un pueblo donde reinaban otros dioses y era un pueblo con un gran poderío. Entonces, al Daniel sacarlo de Jerusalén a Babilonia, tenía que someterse a todas las leyes, a toda la dinámica de vida de Babilonia. Sin embargo, cuando estos jóvenes llegan a Babilonia, los de una pues los someten a como todas las características del reinado de Nabucodonosor, pero Daniel y sus amigos no aceptan. Y ellos dicen que ellos no van a comer de la comida del rey ni a someterse bajo las influencias de este reinado. Entonces, el jefe del ejército le dice que él no puede aceptar eso. Entonces, él se acerca al mayordomo y le dice que hagan una prueba. Y es que durante 10 días solo los dejen comer a Daniel y a sus amigos, que eran 3, verduras y agua. Y que si al cabo de esos 10 días no, ellos tenían un semblante como desgastado o no seguían las mismas líneas de los otros jóvenes que habían sido sometidos bajo ese régimen, entonces que hicieran con ellos lo que quisieran. Este periodo de preparación duraba 3 años, pero Daniel solo dijo dentro de esos 3 años, los 10 primeros días, hagan con nosotros eso que les pedimos, es decir, aliméntenos solo de verduras y de agua y ya veremos entonces qué pasa. Y efectivamente el mayordomo aceptó esta propuesta y entonces cuando les llegaban con el vino y los otros alimentos del rey para dárselo a los jóvenes,
estos cuatro jóvenes, incluyendo a Daniel, no se lo consumían, sino que esperaban a que el mayordomo llegara con las verduras y el agua y ahí sí se alimentaban. Y al cabo de 10 días, Daniel y sus amigos tenían un semblante muchísimo mejor que al del resto de los jóvenes. Entonces los siguieron alimentando durante 3 años de eso que Daniel y sus amigos habían preferido. Aquí va una clave de fe. Ellos no se dejaron contaminar, no se dejaron influenciar por nada que había alrededor. Ellos tenían la mirada fija en su Señor, a quien adoraban y a quien traían desde su pueblo, Jerusalén. Luego siguen pues esos 3 años de preparación. Al cabo de los 3 años los llevan donde el rey y si ellos cumplían las características pues del rey, ellos entraban bajo el servicio de este reinado. Y efectivamente, Daniel y sus 3 amigos pasan todas las condiciones del rey y a partir de ese momento están entonces bajo el cargo del rey Nabucodonosor. Cuando ellos estaban pues ya en el palacio sirviéndole al rey Nabucodonosor, este rey tiene un sueño. Y entonces él se levanta todo asustado, Nabucodonosor se levanta todo asustado y pide que dentro de los sabios y magos del pueblo de Babilonia, pues que le ayuden a poder distinguir o a poder leer o a poder interpretar ese sueño. Y ningún sabio, ningún mago del pueblo es capaz de interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y entonces le dicen que manden a llamar a Daniel porque Daniel lo han identificado que tiene dones especiales. Y entonces Daniel va al palacio y le dice a su majestad que sí, que él lo hace en el nombre de su Señor, de su Dios. Y que el Señor le ha revelado a través también de unas visiones el significado del sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor escucha atentamente a Daniel y efectivamente Daniel sabe interpretar ese sueño. Entonces ya pasa la historia. Daniel asciende en cargo porque pues se gana el agrado o el amor o el cariño de Nabucodonosor al ver que era un hombre noble, era un hombre recto, era un hombre fiel y de manera especial pues tenía dones muy particulares, muy especiales que para el rey Nabucodonosor eran muy útiles. Luego llega un momento en el que las envidias de todas las personas del palacio comienzan a entretejerse. Entonces ven cómo hay un trato especial para estos 3 amigos de Daniel y para Daniel. Entonces comienzan varias pruebas para tratar de hacer caer a estos 4 jóvenes. Y una de esas pruebas es que ellos tienen que adorar a una estatua de oro, es decir, a uno de sus dioses paganos. Y ellos dicen que no van a adorar a ese dios pagano. Entonces les dicen, bueno, entonces si ustedes no adoran la estatua de oro, ustedes van a ser quemados en la hoguera. Y ese es el castigo que les toca someterse. Entonces, estos jóvenes dicen, preferimos ser quemados por las llamas antes de adorar a otro Dios diferente a nuestro Dios, a ese Dios vivo, real, actual y actuante. Entonces, lo más lindo de todo esto es que estos jóvenes, antes de entrar a la hoguera, empiezan a orarle al Dios de Yahvé, pero no empiezan a orar con una quejabranza, sino con una alabanza. Y me impacta de manera especial, incluso se los invito a que en cierto momento lo lean, está en el capítulo 2, versículos del 20 al 23, la oración que estos jóvenes hacen. Y es una oración de alabanza. Tú, Dios, que estás en lo alto, que haces de lo imposible lo posible, te entregamos nuestra vida, haz lo que tengas que hacer. O sea, es una oración de alabanza. Y entonces ya luego de que estos jóvenes entonces empiezan esa oración de alabanza, son echados efectivamente a la hoguera y siguen orando y pueden creer que las llamas no los consumen. Hasta el punto que el rey Nabucodonosor empieza a partir de ese momento a creer en el Dios de ellos,
porque se asombra al ver que gracias a la fidelidad de ellos, gracias a que no se sometieron, a que tenían que adorar a ese Dios, pues ese Dios viviente, el Dios de Yahvé, los salvó de ser quemados de las llamas. Entonces, ahí ya comienza todo un proceso de conversión del rey Nabucodonosor, hasta el punto en que llega un momento en el que el rey Nabucodonosor dice: verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues tú has podido descubrir todo esto, dice el rey Nabucodonosor. Pero bueno, empieza pues como el proceso de que Nabucodonosor descubra a ese Dios de Yahvé, a nuestro Dios, a nuestro papá. Pero ahí no terminan las cosas. Siguen las pruebas para Daniel. Y entonces las envidias se siguen llenando el corazón de todas las personas del palacio, hasta el punto en que le dicen que hay un decreto en el que durante varios días solo se puede adorar a Nabucodonosor. Y entonces este rey firma el decreto y es justo como la zancadilla para que Daniel, que oraba 3 veces al día, todos los días, pues entonces no pudiera seguir haciendo la oración. Pero Daniel no hace caso de ese decreto, sino que sigue orando y orando y orando, y cuenta la palabra de Dios que oraba en la mañana, al mediodía y en la noche. Y justo cuando se aplicó ese decreto, pues descubrieron que Daniel estaba en su casa orando. Y entonces fueron y le dijeron al rey que Daniel estaba orando, que estaba incumpliendo el decreto y que eso merecía un castigo. Entonces el rey pues ya le tenía muchísima estima a Daniel, sin embargo dijo que había que aplicar la ley y que el castigo frente a esa infracción era que Daniel debía ser echado al pozo de los leones. Y entonces Daniel empieza a orar y empieza a orar y empieza a orar y es echado al pozo de los leones. Y cuenta que el rey, en medio de su aflicción, porque no quería ver morir a Daniel, ayunó toda la noche y no comió nada, y que incluso le costó muchísimo dormir, y que al otro día, temprano en la mañana, se fue para el pozo a ver pues la muerte de Daniel. Y descubrió que Daniel no estaba muerto, que estaba vivo, que estaba ahí, que los leones no le habían hecho ningún rasguño. Entonces aún más el rey se asombró y dijo: no, tu Dios es un Dios que hace de lo imposible lo posible. Gracias a tu fidelidad, gracias a que tú siempre tienes la mirada puesta en Él te ha salvado, te ha sacado de cualquier dificultad, ha impedido que esos leones, que esos animales salvajes te ataquen. Definitivamente, tu Dios es un Dios viviente que hace de lo imposible lo posible. Entonces, miren cómo a través de Daniel, estos reyes que se creen los superpoderosos empiezan a ver, se les empieza a quitar las escamas de sus ojos y a descubrir a ese Dios que está más cerca de nosotros de lo que nosotros estamos de sí mismos. Y bueno, continúa la historia. Ya Daniel sigue afrontándose a muchísimas pruebas, pero siempre Daniel tenía la mirada puesta en el Señor y no dejaba que nada ni nadie le arrebatara esa relación cercana que tenía con Yahvé. Y ya bueno, termina la historia con que el pueblo reconoce pues los dones de Daniel, agradecen a Daniel todo lo que ha hecho por ellos. Incluso él saca bien librada a una mujer llamada Susana, que por unos ancianos del pueblo, ella pues se cree que ha cometido un adulterio, que ha cometido pues como un pecado, pero Daniel sale en defensa de Susana. Y entonces ya pues Daniel es reconocido no solo por el rey, sino por el pueblo. Entonces esa es la historia de Daniel. Como les digo, léanla porque es así súper fascinante. Yo soy, ay, qué emoción. Eso tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Y en qué medida tiene que ver con cada uno de nosotros? Pues yo pensaba en un primer momento en cuántas veces nosotros hemos sido sacados de nuestra Jerusalén. Recordemos que Jerusalén no es solo un territorio en Israel, sino que la palabra Jerusalén
tiene varias connotaciones. Entre ellas, Jerusalén significa comunidad. Eso es Jerusalén. Significa comunidad, el lugar donde se cumplen las promesas del Señor. O en un sentido escatológico, es decir, del fin de los tiempos, es el cielo. Por eso los discípulos de Emaús salieron de Jerusalén a Emaús. ¿Por qué? Porque salían de la comunidad al lugar de la tristeza, al lugar de la esclavitud, se estaban devolviendo, se estaban retrocediendo. Y al tener ese encuentro con Jesús resucitado, volvieron de Emaús a Jerusalén, el lugar donde se cumplen las promesas del Señor. Entonces miren que estos jóvenes son sacados de Jerusalén a Babilonia, a ese lugar de esclavitud, a ese lugar donde hay un poder que absorbe, donde hay soberbia, donde se adoran otras cosas. Y yo quiero que cada uno de ustedes piense en quién o qué es su Babilonia. ¿Cuáles son esos entornos, esos espacios, esas experiencias que a usted lo oprimen, lo esclavizan, les impiden de verdad adorar y disfrutar de ese Dios que ha hecho en nuestras vidas una obra grande y maravillosa? Eso es lo primero que yo quiero que pensemos. Y que muchos de nosotros somos Daniel. Y yo sé que muchos de ustedes no lo dicen, pero lo piensan. Yo, Daniel, si ese Daniel era joven y yo no soy joven, no, eso no tiene que ver conmigo. Pero yo también me ponía a pensar que son 5 años, que son 10 años, que son 20 años, que son 30 o 40 años de seguimiento y servicio al Señor en comparación a toda la eternidad. Todos en este camino de la fe somos jóvenes. Jóvenes que como Daniel en muchas ocasiones hemos tenido que pasar por pruebas, por situaciones, por experiencias difíciles que nos han impedido vivir la fe de la manera que quisiéramos vivirla. Muestra ello lo que estamos viviendo a raíz de esta pandemia. Estamos reunidos a través de una plataforma cuando en antaño nos reuníamos en la casa sede y podíamos alabar y podíamos bailar y podíamos movernos y podíamos abrazar. Y nos sentíamos con una fe viva, una fe que de verdad estaba penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Y cuántos de nosotros a raíz de esta pandemia no nos hemos enfriado en muchas cosas? Y no nos han brotado lágrimas de nuestros ojos porque pensamos que la fe no la estamos viviendo de la manera que vivimos. Pero aquí viene la primera actitud de Daniel como profeta, de ese Daniel que viene a servirle al Señor, pero también nos viene a enseñar a nosotros como discípulos del Señor cuáles son las actitudes que debemos asumir en el tiempo de victoria, pero también en el tiempo de caída. Y aquí comparto una frase que yo creo que ustedes me la han escuchado mucho, pero no me cansaré de repetirla. Tu actitud es el aroma de tu corazón. Si tu actitud huele mal, tu corazón no está bien. La vida se compone de actitudes. O como lo dice una película que les recomiendo que vean, incluso les traje tal y como lo dice la película, La vida es un rodeo. Es una película fascinante, incluso es de la vida real, y cuenta la historia de una niña que tenía pues mucho éxito en lo que hacía y a raíz de un accidente entonces queda parapléjica y pues eso la lleva a ella a sentirse en un principio devastada, pero luego, pues a raíz de muchas circunstancias que se tejen alrededor, pues ella logra salir victoriosa. Y miren lo que ella dice al final de la película. La actitud es algo pequeño que hace una gran diferencia. Descubrí que a veces no tengo el control de todas las situaciones. Tal vez no podré decidirlo todo, pero al despertar en la mañana, yo decido mi actitud. María Minerva, al iniciar el día, al comenzar cada mañana, al ponerse el sol sobre el firmamento, hay algo que todos tenemos capacidad de decisión. Y eso que tenemos como capacidad de decisión es la actitud. No lo podemos decidir todo, no podemos tener control de todo, pero sí de algo. Y es la actitud con la que asumimos la vida. Y dice esta joven, y si esta es la única decisión que entonces tomaré este día, es decir, la actitud que asumamos ante la vida, es mejor que decida bien, porque con la actitud correcta
nunca sabes lo que puedes lograr. Marta, con la actitud correcta, nunca sabes lo que puedes lograr. Entonces usted misma se va a decir, para evitar que se duerma, entonces tóquese su propia carne. Entonces dice, con la actitud correcta, yo no sé qué puedo lograr. Dígase a sí misma, con la actitud correcta, no sé qué podré lograr. Y eso es lo único que tenemos claro, la actitud con la que vamos a asumir el día a día. Ya mañana trae su propio afán, pero hoy, ¿cuál va a ser la actitud que voy a asumir frente al problema? Pero también frente a este éxito, frente a esas propuestas de vida que nos hace el Señor. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque justo la historia de Daniel, que es también el ejemplo, el espejo que hoy Papá Dios nos pone, Daniel nos enseña 4 actitudes. 4 actitudes que debemos tener no solo como profetas, sino también como discípulos del Señor. Porque les reitero, cuando Dios nos creó con un propósito más grande de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Y a veces las circunstancias de la vida nos nublan esos propósitos, nos enceguecen frente a la voluntad del Señor. Pero ante eso, entonces Daniel nos enseña 4 actitudes que debemos asumir. Y la primera actitud es que nuestra fe no debe depender de las circunstancias, sino de esa relación que tenemos con el Señor. Miren, a Daniel se lo llevaron de Jerusalén a Babilonia, donde en Babilonia se adoraban a otros dioses, había otro tipo de cultura, habían otras circunstancias. Pero él no dejó que nada ni nadie lo distrayera de su propósito de vida, que era vivir para el Señor y vivir en el Señor. Y eso es lo primero. Tu fe no puede depender de tus problemas o de tus victorias. Tu fe no puede depender si está abierta o no está abierta la escuela. Tu fe no puede depender de que si hacemos esto presencial o virtual. Tu fe debe estar totalmente arraigada a esa experiencia que has vivido con el Señor. Y para ello es necesario, es indispensable recordar, es decir, volver a pasar por el corazón una y otra vez todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios te ha prometido. Pero también se hace indispensable, y como lo leíamos al principio, antes de iniciar la oración, Daniel, gracias a su oración y a su estudio de la palabra, logró seguir firme en esa misión, en ese llamado del Señor, independientemente de las circunstancias. Entonces, esa es la primera actitud que nos enseña Daniel, que nuestra fe no puede depender de lo que hay externo, de lo que hay alrededor, de las circunstancias que se tejen en nuestra vida. Que la fe que nosotros tenemos en el Señor está totalmente arraigada, está totalmente unida a esa experiencia, a ese amor profundo que hemos recibido de Él y que nosotros estamos sedientos de responder. Porque como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe es la respuesta a la propuesta de Dios. ¿Y sabías algo, Mari, Yasmín, Sonia? Dios te ama a ti como si fueras la única persona que existieras en el planeta. Así lo dice a través de San Agustín. ¿Ay, no les parece eso muy hermoso? Que el Dios del cielo, el Dios de la vida, el Dios creador de todo cuanto vemos, nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos las únicas personas que existiéramos en el planeta. O sea, Dios solo tiene voz para cada uno de nosotros. Y precisamente por eso nos busca. Precisamente por eso todos los días toca la puerta de nuestro corazón, porque Él no se conforma con lo que a esta hora ha hecho en nuestra vida. Él tiene como deseo, como sueño, que podamos ser hombres verdaderos, es decir, que podamos ser imágenes y semejanzas de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, eso es lo primero, que nuestra fe no puede depender de lo externo, sino de eso que llevamos en nuestro corazón y que ha sido fruto de ese encuentro personal con Jesucristo,
con ese Dios que ha venido a transformar nuestro lamento en baile y ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Y para ello no quiero dejar pasar una historia que se las voy a leer porque no quiero omitir ningún detalle. Y cada uno se va a llevar a su corazón en la enseñanza que esta historia le deja. A cada uno con seguridad esta historia le va a dejar una enseñanza. Pues si usted se queda con esa enseñanza grabada en su corazón, ya con eso me voy feliz. Porque esto es justo lo que Daniel nos viene a enseñar a través de su propia historia. Y dice así: un joven llega donde el sacerdote y le dice: Padre, no iré más a la iglesia. El sacerdote respondió: ¿pero por qué? Y el joven respondió: veo a la hermana que habla mal de la otra hermana, el hermano que no lee bien o no proclama bien la palabra, el grupo de canto que vive desafinado, las personas que durante la misa miran su celular, entre tantas y tantas cosas que veo a diario en la iglesia. Entonces el sacerdote le dijo: muy bien, listo, está bien, acepto tus palabras, pero antes quiero que me hagas un favor. Toma un vaso lleno de agua y da 3 vueltas por la iglesia sin derramar una sola gota de agua al suelo. Después de eso, ya te puedes ir de la iglesia. Y el joven pensó: eso está muy fácil. Y dio las 3 vueltas como se lo pidió el sacerdote. Cuando terminó, dijo: listo, padre, ya cumplí mi tarea. Y el sacerdote le respondió: cuando estabas dando vueltas, ¿viste a la hermana hablar mal de la otra? El joven respondió: no. ¿Y viste a la gente quejarse entre sí? Tampoco. ¿Y viste a alguien mirando el celular? No, para nada. ¿Sabes por qué? Le dijo el sacerdote: estabas concentrado en el vaso con agua para no tirar ni una sola gota al suelo. Lo mismo es en nuestra vida. Cuando nuestro enfoque, cuando nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo, no tendremos tiempo para ver los errores de la gente, ni mucho menos las dificultades que hay alrededor. Quien sale de la iglesia o quien se retira de la comunidad por causa de algo externo fue porque nunca entró por Jesús. ¿Quién está influenciando tu vida? ¿A quién estás escuchando? ¿En qué o en quiénes tienes puesta tu mirada? Lo primero que nos enseña Daniel es a tener la mirada fija en Jesús, quien lleva a plenitud toda obra buena. Amén. A ver, varias personas que me prendan el micrófono a ver si no se me están durmiendo, por favor, cuéntenme cómo estamos. O háblenme por el chat. Amén, amén. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Súper. Muy bien. Muy bien, muy bien. Amén. Súper. Muy bien, entonces, Amén. 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 Muy bien, los veo que no se están durmiendo. Contigo nunca nos dormimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces con la segunda actitud que nos enseña Daniel. Esas actitudes que, reitero, no debemos solo vivir cuando estamos en tiempos de victoria, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y la segunda actitud es orar. Y ustedes me dirán: ay, Diana, eso ya lo hemos escuchado mucho, ya sabemos que tenemos que orar, ya sabemos que de manera especial ante las dificultades de la vida tenemos que orar. Pero entonces, ¿por qué ante las dificultades que vivimos diariamente nos invade la tristeza? ¿Por qué ante las dificultades de la vida a veces sentimos decaer? ¿Por qué? Porque si oráramos más, pecaríamos menos. Si oráramos más, desfalleceríamos menos. Si oráramos más, nos entristeceríamos menos. Daniel y sus amigos nos demuestran que cuando ellos se enfrentaron a esas dificultades, a esas pruebas, a esas situaciones difíciles, lo primero que hicieron fue mirar al cielo y elevar cantos de alabanza y gloria, reconocer lo que Dios ya había hecho en sus vidas
Y en ese reconocimiento descubrir que si Dios actúa en sus vidas, está actuando en sus vidas y seguirá actuando en sus vidas. Esa es la oración. Por eso no nos debemos cansar de orar. Hay que orar a tiempo y a destiempo, en los momentos de dificultad, pero en los momentos también de victoria. Esa es una clave, mujeres y hombres de fe. Orar en todo momento, como lo dice San Vicente de Paúl. Muéstrame un hombre de oración y será capaz de todo. Muéstrame a una Marta, muéstrame a una Hilda, muéstrame a una Luz Dari, muéstrame a un Juan Camilo, muéstrame a una Diana, una Dioselina, una Dora, una Doris de oración y será capaz de todo. Y la oración, como lo dice Santa Teresa, es hablar de amistad con aquel que sabemos nos ama. Y hay un libro que yo en cierto momento recomendé en Yeshua Altawin, pero que hoy quiero volver a recomendar, porque es un libro, como lo ven, muy pequeñito. Miren, es súper pequeñito. Incluso es llamado un manual, pero es de esos libros que te transforman. Es de esos libros que cuando tú comienzas a leer, no puedes leer así de corrido, sino que te gastas. Eso te implica gastar tiempo y dedicación a leer cada una de esas hojas. Y este libro es La Transfiguración de Ignacio Larrañaga. No sé si lo alcanzan a ver, pues es que la verdad la carátula no es muy clara, pero se los recomiendo que lo lean. Se llama Ignacio Larrañaga, Transfiguración, un programa de santificación cristificante. Y como les digo, es un libro de bolsillo. O sea, cuando yo lo leí por primera vez, yo lo llevaba en mi jean y en el metro o en X lugar, lo sacaba y continuaba mi lectura. ¿Y por qué lo recomiendo en esta ocasión? Porque uno de los capítulos de este libro hace hincapié en la oración, en el poder de la oración. Y quiero leer a ustedes, perdón, quiero leerle a ustedes un fragmento de ese capítulo de la oración y se llama Encendiendo Fósforos y dice así: cuanto más se ora, Dios es más Dios en mí. No es que Dios cambie, no puede ser más Dios o menos Dios. Él es siempre igual a sí mismo, es inmutable y está inalterablemente presente en mí. Pero en la medida en que mi relación con Él es más densa, también su presencia se hace más densa en mí, para mí. Una comparación. La sala está completamente oscura, no se ve nada. Encendemos un fósforo, algo se ve. Una mesa, unos libros, unas sillas. Encendemos 5 fósforos, se ve mucho más. Otras mesas, muchas sillas, cuadros en la pared. Encendemos 50 fósforos. Es una sala hermosa, pero todavía se distinguen zonas de penumbra allá en el fondo. Encendemos 1500 fósforos. La sala es un espectáculo inolvidable de belleza, colores y figuras. Cambió la sala. La sala quedó idéntica, igual que antes. Y sin embargo, para mí todo cambió. Entonces, ¿qué sucedió? La luz hizo presente la sala para mí. La luz hizo que el rostro de la sala se hiciera visible para mí. Cuantos más fósforos fui encendiendo, la sala fue haciéndose progresivamente más presente para mí. Con Dios sucede igual. Cuando no se ora nada, Dios es como una habitación oscura, una palabra vacía, un don nadie. Cuando se comienza a orar, Dios comienza a hacerse presente en mí. En la medida en que se ora más, Él es cada vez más alguien para mí. Resplandece la luz de su rostro en mí, es decir, a Dios se le siente cada vez más próximo, viviente y presente. Y no solo eso, además se comienza a contemplar todo a la luz de su rostro. Los acontecimientos que suceden en torno a mí, las cosas, las personas o circunstancias que observo con mis sentidos tienen un nuevo significado. Aparecen revestidos de la luz de su presencia, encuadrados en el marco de su voluntad. No es que los hechos y las cosas estén mágicamente revestidos de luz divina.
sino que cuando los ojos del hombre están poblados de Dios, todo lo que contemplan esos ojos aparece revestido de Dios. Ignacio Larrañaga. ¿Por qué creen que Daniel y sus amigos oraban? Porque necesitaban ver la bendición oculta tras la aparente dificultad. Porque necesitaban ver el obrar de Dios aún en medio de la oscuridad. Porque el que es la luz viene a iluminar nuestras tinieblas. El que es el camino viene a mostrarnos lo que debemos hacer. Y él como vida viene a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la importancia de la oración, para que se quite la escama de nuestros ojos y toda situación, por más difícil que parezca, esté siempre revestida de Dios. Y aquí les comparto una promesa muy linda que nos la regala el Señor a través de San Pablo en la carta a los Corintios. Y si usted tiene Biblia, yo quiero invitarlo a que la busque. Está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15. Perdón, 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y el Señor, a través de San Pablo, hoy le dice a la comunidad de Itagüí, y cuando la encuentres, yo te quiero invitar a que la subrayes. La subrayes y te apropies de ella, porque eso hizo María. María escuchaba la voz del Señor y se preguntaba para sí misma, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso por qué me lo está diciendo hoy Yahvé? ¿Eso por qué me lo está diciendo hoy Dios? Porque Dios, como dice San Antonio de Padua, muchas son las preguntas, muchos son los problemas, muchas son las enfermedades, pero solo una es la respuesta, solo una es la solución, solo una es la medicina, Jesucristo nuestro Señor. Por eso hoy esta palabra viene como manantial de agua viva a refrescar nuestra mente y nuestro corazón y a infundirnos un nuevo calor, una nueva fuerza para que podamos caminar sin cansarnos, correr sin fatigarnos y emprender vuelos tan altos como las águilas. Y yo quiero saber quién es el valiente o la valiente que va a prender su micrófono y nos va a leer lo que el Señor hoy a través de San Pablo nos regala. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 13, sí, solo 13. A ver, ¿quién va a ser el valiente o la valiente? Nadie. ¡Ah! ¿Dónde están los valientes? A ver, ¿quién dijo? Yasmín dijo ahí, yo, ¿cierto, Yas? Sí, yo. Muy bien, Yas. Con entonado acento, contanos lo que hoy el Señor le dice a Yeshua Itagüí. Contanos, a ver. Bueno, espérame pues. Ya. Es la 10:13, ¿cierto? Sí, Primera Corintios 10:13. 10:13. Dice así: ustedes no han tenido hasta ahora ninguna prueba que supere sus fuerzas humanas. Dios es fiel y no permitirá que sean probados por encima de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba les abrirá una salida para que puedan soportarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren lo que hoy Papá Dios nos dice. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que cuando llegue la prueba, Dios les dará todo lo necesario para que puedan salir victoriosa de ella. Amén. ¿Quién dice amén a esta promesa, a este regalo que Papá Dios hoy nos regala? Amén. Ese problema, esa enfermedad, esa dificultad, esa adversidad no tiene la última palabra. Porque los que confían en el Señor nunca quedan defraudados. Y Daniel lo tenía muy claro. Por eso ante la dificultad, ante la prueba, ante la adversidad, ante eso que venía, Daniel, ¿qué hacía? Y sus amigos también oraban al Señor y se revestían de él
de su fuerza y de su poder, para salir victoriosos gracias al amor del Señor. Entonces, eso es lo segundo, orar. Ante cualquier situación de la vida, orar, abandonarnos ciegamente en aquel que nunca nos abandona. Y vamos avanzando. Yo les dije que eran 4 y la tercera tiene que ver mucho con lo anterior y que quiero empalmarla con una frase de Ignacio Larrañaga. Ignacio Larrañaga dice, ora lo que vives y vive lo que oras. Ora lo que vives. Es decir, entrégale al Señor lo que estás viviendo, pero también vive lo que oras. Es decir, pon en práctica eso que el Señor te dice a través de la oración. ¿Y por qué lo empalmo esta segunda clave con esta tercera a través de esta frase? Porque lo tercero que nos enseña Daniel es que su testimonio de confianza en Dios hizo que los reyes de Babilonia conocieran a su Dios. Tu testimonio hará que todas las personas que estén a tu alrededor conozcan a tu Dios. Como lo decía San Francisco de Asís, cuida tu vida, porque es quizás el único evangelio que los demás lean. O como también le decía San Francisco de Asís a sus hermanos de comunidad, vamos a evangelizar, vamos. Y salían todos a caminar. Y llegaban a la casa y los hermanos de comunidad le decían a Francisco, Francisco, tú nos dijiste que íbamos a evangelizar y no hicimos nada, no pronunciamos ni una sola palabra. Entonces San Francisco le decía, en ese entonces Francisco les decía, claro que evangelizamos, es que tenemos que evangelizar con nuestra vida y si es necesario, utilizar las palabras. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos que nuestra familia, que las personas que están a nuestro alrededor crean en el Señor, descubran al Señor, conozcan al Señor, entonces ¿saben cuál es la misión que ahorita les tiene? Que hagamos de nuestra vida un canal para que Dios se haga manifiesto en la vida de los demás. Y para ello quiero contarles una anécdota que le sucedió al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Cuenta Francisco que un día, almorzando con los jóvenes en la JMJ, un niño se le acercó y le preguntó, Santo Padre, ¿qué debo hacer con un amigo que es ateo? Es una buena pregunta, le dijo Francisco. Todos conocemos a personas fuera de la iglesia. ¿Qué les decimos a esas personas? Y el Papa Francisco respondió, mira, la última cosa que necesitas hacer es decir algo. Comienza a hacer y él verá lo que haces y te preguntará. Y cuando él te pregunte, entonces tú le hablas. Te repito, comienza a hacer y él verá lo que haces y te preguntará. Y cuando él te pregunte, entonces tú le vas a hablar. Evangelizar es dar este testimonio. Yo vivo de esa manera porque creo en Jesucristo. Yo despierto en ti la curiosidad de la pregunta. ¿Pero por qué haces estas cosas? Porque yo creo en Jesucristo y predico a Jesucristo, no solo con palabra, sino con la vida entera. Miren, Daniel no habló muchísimo. Daniel solo se le acercaba al rey a hablarle cuando el rey le pedía, cuando el rey le preguntaba. Pero lo que más conmocionó al rey fue la fidelidad de Daniel para su Dios, su oración, su entrega, la certeza en la convicción de que no se iba a dejar contaminar por nadie, que no le importaba someterse al castigo que fuera, con tal de estar siempre unido al Señor. Dime lo que haces, dices en la carta a Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía con obras. ¿Oíste, Lorena? Que se te note. Noelia, que se te note. Patricia, que se te note. Martica, que se te note que el Dios que hay en ti.
¿Se acuerdan de la propaganda de Zucaritas? ¿Cuál era el lema de Zucaritas? Muéstrame el tigre que hay en ti. ¿Cierto? Así decía el lema de Zucaritas. Entonces yo parafraseo ese lema, muéstrame el Jesús que hay en ti. Muéstrame el Jesús que hay en ti. Muéstrame el Jesús que habita en ti. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y por eso ese rey conoció a Dios, porque a través de su testimonio, Daniel se lo mostró. Y vamos con la cuarta y última clave, ya para terminar. Y esta última clave es que Daniel adoraba a Dios. Daniel adoraba a Dios. Y ustedes me dirán, sí, ya hablamos de la oración. Entonces, ¿por qué volvemos a tocar el tema de la adoración? Pues es que adorar no es solo orar. Adorar va más allá. Adorar significa de dónde venimos y para dónde vamos. Es reconocer que somos humus, es decir, que somos tierra, que como dice la palabra de Dios, si tú, Señor, retiras tu aliento de nuestra vida, no quedamos siendo más que ceniza. Daniel lo tenía claro, que todo lo que él hacía no era por sus propias fuerzas, o no era por su capacidad mental o por todo lo que sabía, sino porque todo lo recibía de Dios. Y a Dios debía ir. Que todo fuera para gloria y alabanza del Señor. Para explicarles con más detalle lo que significa ese adorar, ese reconocer a Dios como el dador de toda obra, quisiera terminar leyéndoles parte de una homilía que a modo personal considero una de las homilías más hermosas pronunciadas por el Papa Francisco y que justo la pronunció en la fiesta de la Epifanía del presente año, es decir, el 6 de enero de este año. Y en esa ocasión, el Santo Padre nos dijo a todos como iglesia, y hoy vuelven a tomar eco estas palabras, lo siguiente. Esperen que se me perdió acá, esperen aquí que la tengo. Dice así. El Santo Padre nos dice hoy a cada uno de nosotros, o mejor dicho, el Señor a través del Santo Padre nos dice hoy a cada uno de nosotros. Si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido de movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros. El rey Herodes usa el verbo adorar, pero de manera engañosa. De hecho, le pide a los reyes magos que le informen sobre el lugar donde estaba el niño para ir, dice él, también a adorarlo. En realidad, Herodes solo se adoraba a sí mismo y por lo tanto quería deshacerse del niño con mentiras. ¿Y qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientando a adorar su yo. E incluso la vida cristiana, sin adorar al Señor, puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que se tiene. Y es un riesgo grave, servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los demás, con el poder según el mundo, que es servirse a sí mismo? Además de Herodes, hay otras personas en el Evangelio que no logran adorar. Son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo. Ellos indican a Herodes con extrema precisión dónde nacería el Mesías, en Belén de Judea. Conocen las profecías y las citan exactamente. Saben a dónde ir, son grandes teólogos, pero no van. También de esto podemos aprender una lección. En la vida cristiana no es suficiente saber, sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no se doblan las rodillas, si no se hace como los magos, que no solo fueron sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron y adoraron. Cuando uno adora, se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas, sino que es la relación
con una persona viva a quien amar. Conocemos el rostro de Jesús estando cara a cara con Él. Al adorar, descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios, donde las buenas ideas no son suficientes, sino que se necesita ponerlo en primer lugar, como lo hace un enamorado con la persona que ama. Así debe ser la iglesia, una adoradora enamorada de Jesús, su esposo. Si sabemos arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada uno por su camino. De hecho, adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, la de uno mismo. Adorar es poner al Señor en el centro para no estar más centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar, dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios. Es aceptar la enseñanza de la Escritura. Al Señor tu Dios adorarás. Tu Dios, adorar, es experimentar con Dios que nos pertenecemos recíprocamente. Es darle tú en la intimidad. Es presentarle la vida y permitirle entrar en nuestras vidas. Es hacer descender su consuelo al mundo. Adorar es descubrir que para rezar basta con decir, Señor mío y Dios mío, y dejarnos llenar de su ternura y de su amor. Eso es adorar. Reconocer quién es el que de verdad es protagonista en nuestras vidas. Y en la intimidad de la vida, invitarlo a Él a ser protagonista, a que nos hable al corazón, nos vuelva a llamar por nombre propio y nos regale las fuerzas necesarias para cumplir los mandatos que Él mismo nos regala, con la certeza de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y yo los quiero invitar entonces a que terminemos este momento haciendo lo que debemos hacer siempre, orar. Sabiendo que la oración no es solo un momento particular, sino que tenemos que hacer de nuestras vidas una total oración. Orar a tiempo y a destiempo, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier iniciativa. Entonces yo los quiero invitar a que ahí donde están, vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a través de su palabra, el Señor nos da las claves para tener este diálogo. Y lo primero que nos dice es que cuando vayamos a orar, entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta y le hablemos. Y el que nos escucha en lo secreto nos recompensará. Y también nos dice a través de su palabra que en medio de la oración no nos debemos afligir por nada, más bien entregárselo todo y agradecerle también. Y Él nos dará de una paz que sobrepasa todo entendimiento, y será esa paz la que cuidará nuestros corazones en su presencia. Por eso, Padre del cielo, Padre de amor y de misericordia, en esta noche queremos abrir nuestros labios para entonar cantos de alabanza y gloria a tu nombre, porque podemos decir como el salmista que has estado grande con nosotros y estamos alegres. Que hoy tu palabra ha llegado como manantial de agua viva a refrescarnos y a avivar en nosotros el fuego de tu amor, con la certeza de que en el ir y venir de cada día no estamos solos, que tú eres el Emmanuel, el Dios con nosotros, que nos acompaña, que nos regala la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento necesarios para afrontar las pruebas del día a día. Por eso, papá, nos encomendamos a ti, para que sea tu abrazo maternal el que nos envuelva por delante y por detrás. Que sea tu mirada la que penetre nuestra mirada. Que sea tu voz la que haga morada en nuestro corazón. Para que junto con María, con la Reina del Cielo, podamos deleitarnos en ti y ser felices por siempre, porque hemos creído en todo lo que hemos escuchado de parte tuya. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado y exaltado sea tu nombre, Dios y Creador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder.
Y yo los quiero invitar a que, conscientes de que no sabemos orar como nos conviene, pero que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a acercarnos al Padre, a relacionarnos con Él, a hablar con Él, a hablar de Él. Y que fue ese mismo Espíritu el que inspiró a Jesús a enseñarnos el Padre Nuestro como respuesta a esa pregunta que le hicieron sus primeros discípulos. Maestro, ¿cómo orar? Enséñanos a orar. Entonces yo los quiero invitar a que, unidos en un solo corazón, en ese deseo de hacer siempre la voluntad del Señor, de estar siempre a sus pies, porque no hay un lugar más alto, más grande que estar ahí en sus pies. Vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Jesús a todos como iglesia nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y los hijos amados de Dios respondemos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazote, Yeshua y Tawín. Dios los bendiga mucho y los haga bendición para los demás.